Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel, que estaba aquí a oscuras. Eso te iba a decir, estabas en el lado oscuro, con el Darth Vader al lado, pues claro, 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 está ahí. tiendes a la Hace así oscuridad. y apaga la luz. Muy bien, bueno, pues traemos en esta ocasión, gracias a Jadesillo, pues Undying Words. ¿Te acuerdas, no? De esta banda. Sí. ¿Sabes quién te digo, no? La líder de la banda es aquella bajista que estuvo a punto de entrar en los Bites. Aya. Ah, sí, 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 es Ahora ya verdad, es te verdad. sitúas, ¿no? Ya, ya, ya. El nombre Vale, sí me suena, pero como sí, sí, sí. los tropecientos vídeos que hemos grabado ya de por medio, pues mi memoria, pues ya sabes que falla un poco, pero. Vale, 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 vale. Pues mira, tenemos de vocalista a Kazumi, es una chica que estuvo en una banda llamada South Haze. Después la guitarrista, aunque, aunque es espectacular, pero no es oficialmente guitarrista del grupo, es de momento de apoyo. Creo que será un sobrenombre Eita y estuvo en un grupo que se llamaba Seven Seas. Y por supuesto como bajista Aya, que es aquí la líder, que por cierto estuvo en una banda llamada Rebane, y la batería también es de apoyo, es decir, realmente aquí ahora mismo solamente hay dos miembros, la cantante y la bajista. Bueno, La batería se llama Kano, pero vamos, que yo recuerdo la vez anterior de que flipamos tanto con la batería como con la guitarrista, además de las demás, ¿no? Eh, sí, sí. Así que bueno, en esta ocasión la canción se llama Bad Trip. Así que bueno, sería algo así como mal viaje, ¿no? Sí, sí, mal viaje. Bueno, pues ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Undying Words, que por cierto, cada vez que publicamos algo de ellos, Aya nos retuitea. O, Sí, sí, sí. o le da me gusta a los posts de Instagram. Así que bueno, Pues nada, nada, habrá que. Un decírselo de saludo, nuevo. vaya, desde aquí. ¡Hey, Aya! Pues nada, vamos allá.歪んで重なる風彩に揺らめく毛糸残々引きずって生も弱も混ざり合ってひねくちずなってどうだっていなせさただ兄弟曖昧でうまい理解引き金がさらって致死量の白日無駄 Suicide 暴いて ¿Qué ha pasado aquí? Am, ¿qué, ¿Por qué has hecho eso, muchacha? qué narices acaba de pasar? Jolines. Vale. Yo cuando la he visto así acercarse la pistola a la Y cabeza, bueno, digo, uy, el yo mal ya, viaje, ya con las pastillas ya me estaba quedando claro por dónde iba el tema, pero con la el pistola mal ya. viaje, sí. Pero no pensaba que se iba a pegar un tiro en el videoclip. En fin, bueno, se me ha quedado mal el cuerpo y todo. Bueno, hay que decir que la producción se ve que el vídeo tiene todavía mejor producción que el anterior. Es decir, aquí están invirtiendo pasta. Sí. Em, tengo que preguntar aquí dónde consiguen la gente customizar los amplis. Mira, qué chulada de tigre del ampli de Aya aquí. Y bueno, y después la guitarrista con su Marshall rosa, que ya nos llamó la atención la vez anterior, ¿te acuerdas? Sí, sí, es ¿Dónde se ha verdad, es visto un verdad. Marshall rosa? Pues Es verdad. todas llevan algo así en tonos rojizos Rojo, sí. o derivados del rojo, ¿vale? Y claro, con el fondo blanco destaca muchísimo. En fin, mira, ¿sabes qué un detalle tonto pero que me gusta?
últimamente estamos tan acostumbrados a ver los instrumentos inalámbricos que eso de ver el bajo y la Sí, guitarra enchufados. enchufados con cable me hace sentir hasta Se, nostálgico, ¿sabes? se hace extraño. Claro, y además incluso la vocalista lleva un micro tipo años 50, es decir, así que fenomenal, me gusta mucho la temática, creo que ya, además, ella se ha trabajado con temas de producción y tal, entonces yo creo que esta chica, Aya, Sabe lo que hace. sabe lo que hace, domina la escena y bueno, la Y producción cómo toca el bajo, ¿no? bueno, te has fijado, ¿no? La contundencia con la que toca. Cómo toca esta muchacha, de Que verdad. que suele tocar con púa, ella decía que, bueno, es su estilo y, bueno, toca magníficamente. Además, como tienen los inlays, es decir, los puntitos del diapasón con LEDs rojos, además su bajo, en cuanto la enfocan ya se ve instantáneamente. Bueno, pues vamos a retomar. Me ha pillado muy de sopetón lo que he visto. 揺らめく剣へとざんざん引きずって生も弱も混ざり合って金で口につなってどうだっていいなせさただ境界曖昧でうまい理解引き金引け迫って致死量の白日だ Suicide 暴いてみせてよその手にはいさって狂っているのは私じゃないと答えて手伝ってくれたられた私の醜さはあなたは知らぬままにいてさ Battery映したその目と情景に私を描いてそして閉じ込めてさゆきました手の鳴る方をよく声たどり理解すからもう笑えない後ろのしぼれたら風振りほどいて高く揺り落として狂ってしまった運命を全て抱えて先に振り潰された私の愚かさも愛してくれるのはあなただけ Bueno, hay que decir que he visto a Aya haciendo coros. Aya tiene también un proyecto que va con su propio nombre como solista y ella canta. En ese proyecto como solista, ella canta y no toca instrumentos. Hay otra chica que toca el bajo y demás y canta magníficamente. Creo que lo vimos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Era así con tomas aéreas en una azotea o algo así era. Sí. Así que bueno, lo de los guturales me ha pillado un poco con el pie cambiado, no me lo A mí esperaba, también. A mí también. claro, porque tiene esa vocecilla, ¿vale? Que es bastante aguda y de pronto ha empezado a hacer guturales. Digo, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, los riffs de guitarras mm, muy jarroqueros me encantan. La batería no va demasiado rápido, pero no lo necesita la canción, es lo que pide, pero toca muy contundente. Ya decía el estepario siberiano en una entrevista que le hicieron, ese batería que recomiendo su canal de YouTube, por cierto, si no lo habéis visto, que decía que los baterías hay dos tipos. Uno, los que le pegan contundente y los que van rápido. Dice que las dos cosas es prácticamente imposible, tienes que sacrificar algo. Si quieres ir Son rápido, incompatibles. claro, si quieres ir muy rápido, tienes que quitarle potencia sí o sí. Dice, ¿y qué pasa? Que los grupos, y vemos muchos de ellos, David, de power metal, está justo Va en el muy medio. rápido, ¿no? Está justo Claro. en el medio Bueno, entre. sí. Tienen que pegarle fuerte y a la vez ir muy rápido. Dice que es una auténtica pesadilla. Un batería, es decir, un batería de power metal, telita, ¿eh? Es decir, que nuestras amigas Haruna y compañía, Macane. bueno, Akane no toca power metal, pero me refiero Bueno, sí, pero. que Sí, requiere sí. un esfuerzo notable. Bueno, pues
Ahora no me queda claro si lo del tiro es como un... Es un sueño. Espero que sea un sueño, Tiene que ser el mal viaje, el mal viaje. porque, Sí, porque sí. está por ahí. Además, ha habido una transición que ha sido increíble, que se ha echado para atrás mirándose al espejo y ha enganchado con, no sé si era Aya o Claro, porque con principio, un... al principio eran las pastillas y no sé si ella se imagina todo lo que va a suceder después o... En fin, desde luego un mal viaje. Bueno, vamos a continuar. 夢とうつつは反転抜け出してここからぐらりららしい会話暗転あなたとこのまま冷めない無境に沈みたい帰り道なんていらないもう戻れないのがいいとせもう罪は消えないし暴いて欲しかったんだその手で奪い去ってくれてるのは私じゃないと答えてよ今日のふりほどいて早く指を越して狂ってしまった結末を全て抱えて結末にただとられた私の醜さを知らぬままのI said so, but Impresionante la última parte de la canción, cómo han ido subiendo el tono, cómo han ido siendo más duras. Bueno, al final la batería era una auténtica locura. Basta decir que va despacio para que Sí, acelere. lo que nos pasa siempre. Sin embargo, he echado de menos un solo de guitarra, que no lo he visto. Sí, eso lo he pensado yo también. En la Digo, versión qué anterior, raro que claro. no se prodigue en el solo de guitarra, pero Pero tampoco le ha hecho mucha falta, ¿eh? no le ha hecho falta realmente, pero como sé de la vez anterior que tocaron en el anterior videoclip que reaccionamos, que hizo un solo y es una chica muy habilidosa, pues nada, tenía yo ganas también de ver esa parte, ¿no? Del solo de guitarra. Bueno, el no tenerlo, no incluirlo en la canción es toda una declaración de intenciones también. Así que bueno, ellas lo han querido así, pues perfecto. Pues nada, Undying Words, fenomenal como siempre. Haya magnífico trabajo de producción, bueno, de realización. Así que nada, felicita a tu grupo de VIP de nuestra parte. Sí. Y bueno, gracias, Jadesillo, por traernos a este grupo que desde que ha comenzado, porque este grupo se ha fundado el año pasado, pues tengo ganas de verlo en directo, la verdad. Y bueno, ya sabéis, amigos, ¿vale? Si os ha gustado, pues dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y bueno, hay dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por aquí por la pantalla. Luego, en el nivel 1, pues tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2, pues reacciones exclusivas. Bien, por otro lado, el Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas, aquí como el amigo Jadesillo, que nos ha traído Undying Words. Y hay tres niveles, dependiendo del nivel que elijas, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Perfecto, a lo largo de todo un mes, mejor dicho. Em, los enlaces para hacerte miembro del canal o hacerte Patreon están abajo en la información de la reacción. Bien, por cierto, ya lo puse yo en vídeos anteriores, pero cuando veáis que algún vídeo por con tal de publicarlo y que no lo bloqueen, ponemos marca de agua,
pasaros por nuestro Patreon, ¿vale? En los enlaces precisamente que veis abajo, os registráis gratuitamente y podríais ver esos vídeos, ¿vale? Que los El pasamos, vídeo los ponemos sin sin marca marca de de agua. agua, correcto. Bien, continúo. Por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.